Le presentamos A Través de la Biblia. Y con esto llegamos al capítulo 2 de esta segunda epístola del apóstol Pedro. Y aquí tenemos la apostasía que es traída por falsos maestros. Esta es una sección muy importante y ya hemos mencionado esa fuerza centrífuga. Ahora vamos a hablar en cuanto a una fuerza centrípeta. Esta es la fuerza que lo empuja uno hacia el mundo, lo atrae hacia el mundo. Es una fuerza de gravedad. Es una fuerza que lo empuja a uno para alejarlo de la palabra de Dios. Y Pedro comienza diciendo aquí en el primer versículo de este capítulo 2, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Dice Pedro, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo». ¿A quién escribe Pedro? A los judíos cristianos, y él está hablando en cuanto a Israel. Había falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, en la iglesia. Esto es muy importante. Él dice que había falsos profetas en el Antiguo Testamento y que también hay falsos maestros en el día de hoy. Amigo oyente, no necesitamos preocuparnos de los falsos profetas. Cualquier hombre que trate de profetizar hoy, muy pronto será comprobado que está mintiendo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, cierto hombre profetizó que el fin del mundo llegaría alrededor del 15 de septiembre de 1943. Cuando llegó ese día, los periodistas llegaron a su casa y esperaron, y este hombre tuvo que salir al final del día y decirles que no había hecho bien las cuentas, sino que iba a suceder el 15 de septiembre de 1944. Bueno, los cronistas regresaron otra vez al año entrante, y muchas otras personas se entusiasmaron en ese tiempo. Y había algunos creyentes que querían poner una declaración en el periódico. Pero un pastor sugirió que se olvidaran del asunto, porque a su parecer eso nunca iba a suceder. Amigo oyente, el mundo no llegó a su fin. Y los periodistas se rieron de ese hombre y lo ridiculizaron. Eso causa daño a la causa de Cristo cuando cualquier persona hace una cosa así. Pero ese hombre desapareció y posiblemente continuó prediciendo lo que sucedería en el futuro. No acostumbramos prestar atención alguna a profetas falsos, pero debemos decir esto, amigo oyente. Usted sí debe tener cuidado con los falsos maestros. Y usted tiene que analizar cuidadosamente lo que enseñan, incluyendo a este que está escuchando ahora mismo. Le urgimos a que usted revise lo que decimos por medio de la palabra de Dios. No lo crea simplemente porque se lo estamos diciendo aquí. Cierto hombre nos escribió diciendo que enseñaba en la escuela dominical y que si alguien le preguntaba en cuanto a lo que él decía, él contestaba, «Bueno, eso lo dijeron en el programa de A Través de la Biblia». Amigo oyente, usted no hace las cosas bien cuando hace eso. No tiene que hacerlo de esa manera. La palabra de Dios es aquello sobre lo cual usted debe descansar. Es sorprendente, amigo oyente, cuán fácilmente la gente es engañada en el presente. Cree cualquier cosa, y si usted no lo cree, pues puede comprobarlo por sí mismo. Usted puede venir a visitarnos y ver lo que tenemos, que es suficiente para nuestras actividades. Pero, amigo oyente, usted puede ver los edificios y las actividades de algunos de esos cultos paganos hoy. Usted se sorprendería de ver cómo son. Eso revela que hay muchas personas que no están siguiendo las instrucciones que se están siguiendo aquí, de que hay falsos maestros y hay gente que los está escuchando y siguiendo. Alguien lo expresó de la siguiente manera: pequeñas gotas de agua, pequeños granos de arena, hacen un poderoso océano y la hermosa tierra. Así es que la presión diaria, aunque sea sutil, sirve para sacudir a los excéntricos como usted y como yo. De modo que, amigo oyente, en el presente, excéntricos aquí en esta tierra son engañados a menudo. Debemos tener cuidado en cuanto a los falsos profetas y los falsos maestros. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le urgimos a leer este segundo capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar familiarizado con su contenido y que sea más fácil para usted seguir este estudio, obteniendo de él el mayor provecho posible. Es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente. Regresamos hoy, amigo oyente, a esta hermosa, maravillosa segunda epístola del apóstol Pedro, que es el canto del cisne, como ya hemos dicho anteriormente. Hasta ahora hemos visto, desde el comienzo de esta epístola, que tenemos aquí la suma de las gracias cristianas. Nos da la seguridad cuando crecemos en gracia y en el conocimiento de Cristo. El énfasis se coloca en el crecimiento y el conocimiento, y eso nos da seguridad. Luego vimos en la oportunidad anterior
la autoridad de las Escrituras, que es corroborada por la profecía que se ha cumplido. Hoy nos toca analizar la apostasía que es traída por falsos maestros. Esto comienza aquí en el capítulo 2, versículo 1, y cubre todo este capítulo. Es un capítulo, por cierto, muy destacado. Vimos en nuestro programa anterior que tenemos también la palabra profética más segura. Eso es mucho más seguro que confiar en sus propios ojos o en sus oídos. Si usted tiene la oportunidad de visitar el Partenón, sus ruinas allá en el Acrópolis en Atenas, Grecia, podrá observar que no hay dos líneas paralelas en ese lugar. Allí no existe una línea recta. Y si usted va de un lugar a otro, puede observar que en el medio tiene como una elevación y luego baja del otro lado. Los griegos habían aprendido que el ojo humano nunca ve nada que es derecho como si fuera derecho. Y esa es la razón por la cual opinamos que Dios nos dice que andemos por fe y no por vista. Después de todo, usted no puede ni siquiera confiar en sus propios ojos. Tampoco puede confiar en sus propios oídos. Pero sí puede descansar en la palabra de Dios y las grandes verdades que se encuentran en ella. Y el hecho de que esto es una profecía que ya se ha cumplido. Debemos decir que más de una tercera parte de las Escrituras es algo profético, cuando fue escrito por primera vez. Esto no debe ser tratado como una especulación o superstición, porque mucho de esto ya ha sido cumplido literalmente. Cada 21 versículos de las Escrituras son proféticos. Y alguien ha dicho, la profecía es el molde en el cual se derrama la historia. La profecía cumplida es para nosotros una de las grandes verdades en cuanto a la exactitud de las Escrituras. Y el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Eso es lo que él nos dice allá en el primer capítulo. Y un cuarto de la profecía es cumplida, es decir, un cuarto de una tercera parte de la Biblia es profecía que ya ha sido cumplida. El hombre no puede acertar de esa manera. Amigo oyente, hay 330 profecías en el Antiguo Testamento en cuanto a la primera venida de Cristo, y todas ellas fueron cumplidas literalmente. Ahora observe usted esto por un momento. El hombre no puede acertar de esa manera. Yo pudiera decirle a usted que mañana va a llover, y bueno, yo tengo una probabilidad de un 50% de tener razón, porque puede que llueva, como puede que no llueva mañana. Pero según la ley de probabilidad compuesta, yo puedo tener el 50% de la razón. Puedo tener una posibilidad de que llueva. Ahora supongamos que yo pueda decir que va a comenzar a llover a las 11 de la mañana. Bueno, esto agrega otro elemento incierto y ahora solo tengo un 25% de probabilidad, es decir, solo una cuarta parte de esa probabilidad. Supongamos ahora que yo dijera que va a dejar de llover a las 2 de la tarde, y allí introducimos otro elemento incierto. Y ahora eso ha dividido la probabilidad que yo tenía antes a la mitad. Ahora usted puede agregar 330 a eso y ver cuál es el resultado. En realidad, amigo oyente, usted nunca va a poder tener la probabilidad de estar correcto en todo eso. Y esa es la razón por la cual algunos de esos así llamados profetas del presente pueden conseguir engañar a alguien. De vez en cuando ellos aciertan una. Pero estos así llamados profetas, aún hoy, yerran más de lo que aciertan. Y en Israel, un profeta falso era muerto a pedradas si lo que él había profetizado no sucedía. Eso ponía punto final a su carrera como profeta. Pues bien, aquí tenemos un libro, y aquí tenemos la profecía cumplida, y usted no puede negar esa clase de argumento. Ahora, basándose en eso, Pedro dice en la primera parte del versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No solo había profetas verdaderos que profetizaban, sino que sabemos que había también profetas falsos entre el pueblo. En la época en que Acab y Ezequías se levantaron contra los sirios, usted recordará que ellos llamaron a un grupo de profetas falsos de Baal, y ellos surgieron a Acab y a Ezequías que fueran a la batalla. Ahora Ezequías se dio cuenta inmediatamente que ellos no estaban recibiendo la palabra de parte de Dios, por tanto dijo, ¿no tienes aquí a un profeta verdadero de Dios? A lo cual Acab contestó, sí, pero lo tengo en la prisión porque él nunca dice nada bueno en cuanto a mí. Y hay muchas personas a las cuales no les gusta escuchar lo que el predicador les dice, a no ser que esté diciendo algo bueno en cuanto a ellos todo el tiempo. Bueno, así era Acab. Y este profeta Miqueas sencillamente le decía a él la verdad. Así es que ellos le trajeron ante el rey, y él le dijo, si tú vas a la batalla, allí encontrarás la muerte. Y Acab entonces se vuelve a Ezequías y le dice, ya ves, él nunca dice nada bueno en cuanto a mí. Bueno,
Es una lástima que Acab no hubiera escuchado lo que el profeta dijo, porque allí fue donde él encontró su muerte, tal cual el profeta Miqueas dijo que iba a ocurrir. En esa ocasión había allí cientos de profetas falsos. Ahora Pedro dice entonces aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, entre la nación de Israel, como habrá entre vosotros los falsos maestros. El doctor Vincent nos dice en su estudio sobre las palabras de la Biblia que esta palabra que indica falsos maestros ocurre solamente una vez, y es aquí en el Nuevo Testamento. Falsos maestros. De estos falsos maestros debe tener mucho cuidado la iglesia. Dijimos anteriormente que no debemos prestar ninguna atención a un profeta falso. Él ya no tiene nada que ver en el momento en que soslaya el cumplimiento de su profecía. Usted no debe prestar ninguna atención a los falsos profetas. Pero los falsos maestros son un peligro en el presente, y créanos, amigo oyente, cuando le decimos que son peligrosos. Ahora, ¿qué es un falso maestro? Permítanos presentar esta definición. Un falso maestro es aquel que conoce la verdad, pero que de una forma deliberada enseña una mentira con algún propósito. Quizá tenga alguna razón egoísta, o quiere agradar a la gente, o lo hace por dinero, y así hay muchos hoy. Ellos predican y dicen lo que la gente quiere oír, y esos son falsos maestros. Algunos de ellos conocen lo que es la verdad. Ese, pues, es un maestro falso. Ahora también tenemos a un hombre que hace esto por ignorancia, y algunos de los grandes reformadores del pasado, y algunos de los grandes padres de la era postapostólica, muchos de ellos enseñaron y creían algunas cosas que no mantenemos hoy. Nosotros creemos que ellos estaban completamente equivocados en esas cosas. Ahora, ellos no eran falsos maestros. Ellos creían que estaban enseñando la verdad. Y eso no los coloca a ellos en esta posición. Un falso maestro sabe lo que está haciendo y lo hace de forma deliberada. Ahora usted puede notar que en este versículo, el apóstol Pedro indica que estos aparecerán en el futuro. Él los coloca más allá de su muerte. Judas cubrirá el mismo terreno que tenemos aquí. De paso, digamos, por el hecho de que los libros de Pedro y Judas son tan similares, ha causado que algunos críticos opinen que uno se ha copiado del otro. Eso lo podemos expresar de una forma diferente. Cuando Dios quiere enfatizar algo, Él lo dice 2 veces. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo. El haber dicho de cierto una vez hubiera sido suficiente, pero cuando Él lo dice 2 veces, entonces conviene que usted preste atención y escuche lo que Él tiene que decir. De modo que aquí tenemos algo que Dios considera importante. Ahora Judas dice que ya hay falsos maestros y ellos entraron a la iglesia en un momento temprano en la vida de ella, y han permanecido allí desde entonces. Habrá entre vosotros falsos maestros, dice Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Lo que los identifica es que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Creemos que aquí podemos encontrar en este versículo una buena definición de lo que son los falsos maestros. Ellos aparecerán en la iglesia como miembros de la iglesia, afirmarán ser creyentes. Ellos trabajan secretamente bajo una cubierta de hipocresía. En cierta ocasión una iglesia que era muy fundamental, por cierto, llamó a cierto ministro para que tomara el cargo de pastor de esa iglesia. Ahora los miembros de la iglesia le hicieron varias preguntas en cuanto a si él creía en la Escritura o no creía, si él creía en la inspiración verbal plenaria de la palabra de Dios. Y él estuvo de acuerdo con todas las preguntas que le hicieron. Pero unos 2 años más tarde, los miembros se habían esparcido por todas partes. Ya estaban asistiendo a otras iglesias, y algunos decían que él los había representado mal. Otros decían que él les había mentido. Bueno, eso es exactamente lo que él había hecho. Él había entrado allí y en realidad era un hipócrita. Él dijo una cosa, pero en realidad creía otra. Ahora esta gente tiene algo de lo que se considera doctrina verdadera. No hay ninguno de estos cultos falsos que conozcamos que no tenga algo de doctrina verdadera. Eso es precisamente lo que hace de esto algo muy peligroso, y es algo que lo hace más peligroso que si estuvieran completamente en el error. Estos falsos maestros, por lo general, creen algunas cosas que son ciertas y verdaderas. Y nuestro Señor los identificó como lobos con piel de ovejas. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 al 30, hablando a los ancianos de Éfeso, les dice, «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es lo que iba a ocurrir, y el Señor Jesucristo los presentó claramente cuando habló de la condición que tomaría el reino después de su rechazo, crucifixión y resurrección. Él no lo establecería entonces, sino que el reino de los cielos iba a ser como un sembrador, iba a ser como un árbol de mostaza, y sería también como la levadura. Y la levadura ha entrado al pan en el presente. Ahora el pan es la palabra de Dios, y hay muchos falsos maestros que están enseñando de esta manera. Los falsos maestros hacen eso por un propósito, por supuesto. Ahora el versículo 2 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro nos dice: «Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado». Esta clase de gente perniciosa, estos falsos seguidores, seguirán a los falsos maestros. Nosotros no creemos que los elegidos de Dios puedan ser engañados permanentemente. ¿Quieres saber por qué creemos esto, amigo oyente? Creemos que Dios permite la existencia de estos cultos y sectas falsas para separar a aquellos que son falsos, porque aquellos que son falsos van a seguir esta clase de cosas. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo que ocurriría cuando escribió en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, diciendo: «Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados». Es decir, que el verdadero Hijo de Dios no va a seguir en esa dirección. El Señor Jesucristo dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Cuando usted ve a la gente que sigue a esos falsos maestros, están siendo engañados debido a su ignorancia, o están siguiendo el engaño, siendo engañados deliberadamente. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que quieren oír todo el tiempo, y como resultado, tenemos esta clase de cosa que aparecerá. Ahora notemos algo más que es interesante aquí en el versículo 3 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. «Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme». Ahora vemos aquí en este versículo que ellos usarán palabras fingidas. Ahora esta palabra fingidas debe ser aclarada. Y observando lo que dice el léxico griego en cuanto a esta palabra fingido, vemos algo que queremos compartir con usted. La palabra griega es plastos, y quiere decir moldeado o formado. Es barro, cera y piedra. Plastos tiene un sonido parecido a una palabra muy común en nuestros días, ¿no le parece? Sí, amigo oyente, nosotros tenemos una nueva palabra que ni siquiera estaba en existencia en la época de Pedro, y sin embargo, sí lo estaba. Es la palabra plástico. Esta es la palabra que se usa aquí. Nos gusta mucho esto porque plástico es algo que usted puede comprar en muchas partes. Una jarra de plástico, un vaso de plástico. Usted puede comprar platos de plástico, puede comprar juguetes de plástico. Usted puede comprar cualquier cosa de plástico hoy porque esto puede ser moldeado en cualquier forma. Y debemos agregar esto, amigo oyente, que hay predicadores plásticos también. Ellos pueden ser moldeados y formados por la gente a la cual sirven. Ellos dicen lo que la congregación quiere oír. Y esa es la palabra que se utiliza aquí. ¿Por qué lo hacen? Vamos a decirle. Pedro lo está diciendo abiertamente. Y por avaricia, dice Pedro. Ellos hacen eso porque son avaros. La avaricia es una forma de idolatría en el presente. Estas palabras plásticas o palabras fingidas, como dice Pedro, es algo interesante. Cuando apareció por primera vez la neortodoxia, engañó a tanta gente. Amigo oyente, lo que ocurre es que hay muchos de estos predicadores que utilizan el mismo vocabulario que nosotros, pero no tienen nuestro diccionario. Pueden decir las mismas cosas que decimos nosotros, pueden utilizar el mismo lenguaje que utilizamos nosotros, pero no quieren decir lo que nosotros queremos decir. Pueden predicar una cosa y no creer en eso. Lo importante en esto en realidad no es lo que esta gente dice, sino lo que quiere decir con lo que dice. De modo que están haciendo esto por un propósito. A veces están codiciando alguna posición, quieren tener renombre, popularidad. Hay muchos que buscan eso. Y también codician el dinero. Hay muchos de ellos que tienen avaricia en ese sentido en particular. No creemos, amigo oyente, que estemos diciendo tonterías. En cierta ocasión apareció un artículo en una publicación cristiana, y no vamos a mencionar los nombres, pero allí se cuenta de la reunión de un conocido evangelista. Esta es una reunión que fue copiada textualmente para la revista. El pastor presentó al predicador y dijo: «Este es un hombre que me gusta mucho,
porque él ama al dinero como lo amo yo. Luego el evangelista se levantó a predicar. Era un predicador muy dinámico, de mucha fortaleza, y puso una buena actuación. Y por 45 minutos no leyó la Escritura y tampoco citó un texto de la Escritura. Él citó parcialmente 3 o 4 versículos y usó el pronombre personal yo 175 veces. Se refirió al Señor Jesucristo solamente 11 veces y la gente se reía cada 2 minutos en su mensaje. Era una persona muy chistosa. Y luego se dio una invitación. Unos 20 jóvenes respondieron al llamado del evangelista y pasaron al frente. ¿Para qué? Nunca escucharon el Evangelio. Y eso es lo que anda mal en el día de hoy, amigo oyente. El miembro promedio de la iglesia, y estamos tratando de decir esto de la mejor manera posible, no sabe lo que es el Evangelio cuando lo escucha o cuando deja de escucharlo, lo cual es mucho más importante. Y esa es la tragedia de la hora en que vivimos. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Podríamos mencionar un ejemplo tras otro hoy, y no estamos hablando teóricamente, sino que estamos hablando del hecho de que hay falsos maestros hoy. Esa es la razón por la cual dijimos el otro día que usted debía tener cuidado y analizar a todos aquellos que predicamos por radio. Puede analizarnos a nosotros. ¿Estamos nosotros enseñando de veras la palabra de Dios? Bueno, usted puede revisar la palabra de Dios y ver si lo hacemos o no. Creemos que cada hijo de Dios debería examinarse a sí mismo para ver si está en la fe o no lo está. Y eso incluye a quien le habla aquí hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le animamos a estudiar todo este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar familiarizado con su contenido. Es nuestra oración que el Señor le bendiga grandemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en la primera parte del capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. En nuestro programa anterior no logramos finalizar nuestro estudio en esta sección. Aquí estamos observando las herejías que vienen por medio de los falsos maestros, herejías que son introducidas en la iglesia por medio de ellos. Pedro está describiendo aquí a estos falsos maestros. Él presenta ahora 3 ejemplos tomados del pasado, cuando se había introducido herejías, cuando se había presentado falsas enseñanzas, y la gente se había apartado de Dios. Estas eran personas religiosas. Nunca ha existido una época cuando el hombre no haya sido religioso. Sería algo sumamente difícil el encontrar a muchas personas que no sean religiosas. Pero aquí tenemos 3 ejemplos dados como advertencias de que Dios sí juzga. En el versículo 3 leemos: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, palabras plásticas, palabras que son sencillamente moldeadas para que caigan bien a las personas a las cuales están dirigidas. Hablan de una manera a cierta clase de gente y de otra manera diferente a otra clase de gente. Desafortunadamente existen ministros que actúan de esa misma manera en el presente. Por ejemplo, hay algunos que pueden presentar un mensaje bien fundamental en una iglesia fundamental, pero cuando les toca hablar ante un grupo liberal, son tan liberales como los demás. Son predicadores plásticos. Uno los puede verter en cualquier molde y salir con cualquier cosa. Ahora, el plástico es muy bueno, pero uno aprende con el tiempo que tiene que cuidarlo de manera especial. Es fácil hacerle cambiar de forma, especialmente cuando uno pone algo caliente dentro de una botella de plástico. También es un poco frágil, y si uno lo golpea, su contenido puede derramarse por todas partes. Así es que tenemos esa palabra usada en este versículo. Ahora Pedro dice también: harán mercadería de vosotros. Es decir, ellos están haciendo esto por dinero. Y esa es la razón por la cual nosotros rechazamos toda clase de promoción publicitaria. Constantemente llegan a nuestras oficinas cantidades de cartas que sin necesidad de abrir se puede reconocer como de organizaciones que están solicitando dinero para esto o para aquello. Ahora esas cartas van a parar, por lo menos en nuestro caso, a la basura directamente. Aunque uno no contribuya con ellos, siguen enviando sus cartas. ¿Y sabe por qué lo hacen, amigo oyente? Bueno, porque quieren hacer mercadería con nosotros. Porque uno debería solicitar ayuda de las personas que están interesadas en cierta clase de trabajo. Y esa es la razón por la cual decimos que si es una organización misionera, pues usted debe estar interesado en esa organización misionera. Hay muchas organizaciones misioneras muy buenas, y también debemos agregar que hay programas radiales muy buenos, pero lamentablemente hay otros que no son otra cosa sino promoción publicitaria.
Lo que estamos tratando de resaltar aquí, amigo oyente, es que una de las cosas que señalan a un falso maestro es que éste es un gran promotor de sí mismo. Esta clase de persona no está interesada en presentarle la palabra de Dios, ni tampoco está interesada en ayudarle, sino que está tratando de sacarle algo, tratando de hacer mercadería con usted. Esa persona está tratando o está buscando obtener algún beneficio personal a cuenta suya. Ahora notemos lo que sigue diciendo Pedro aquí en el versículo 3. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Esto ha sido algo que ha perturbado a muchos, inclusive a aquellos mencionados en la Biblia. David se sentía perturbado porque él pensaba que los impíos estaban saliéndose con la suya. Y luego él dice, fui al templo. ¿Y qué aprendió allí? Todo lo que David aprendió allí es que Dios está en control de las cosas, y que Él arreglaría las cuentas con ellos. Lo mismo se puede decir del apóstol Pablo. Él fue maltratado una y otra vez, y a él no le gustaba eso. Él no permitió que los filipenses lo sacaran de noche de la cárcel para que se fuera de la ciudad. Él era un ciudadano romano y los obligó a hacer las cosas correctamente. Pero Pablo dijo, no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque debemos entregar estas cosas a Dios, y en el momento en que usted, amigo oyente, trata de tomar la venganza en sus propias manos, está usurpando el lugar de Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si usted toma esto en sus propias manos, se está apartando del camino de la fe. Amigo oyente, cuando usted anda por fe, no quiere decir que tiene que ser una persona tímida a la cual todos tratan como quieren y lo empujan de un lado para otro, sino que quiere decir esto, bien hermano, tú me has hecho esto, me has tratado mal, ahora yo te voy a poner en las manos del Señor. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Él dijo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor se encargará de él. Yo se lo he entregado a él en sus manos. Debemos recordar lo que el Señor mismo dice, amigo oyente. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios se va a encargar de estos falsos maestros algún día. En cierta ocasión murió un predicador que era bastante liberal. Una persona al enterarse de esto dijo, bueno, él está mucho mejor ahora que cuando estaba en este mundo. Pero la verdad, amigo oyente, es que así no es la cosa. Nosotros no quisiéramos pasar a la presencia de Dios y tener que rendir cuentas de este programa radial. Dios nos puede decir, ustedes llegaron a un pasaje de las Escrituras que decía esto y aquello, pero trataron de suavizar la cosa porque tenían temor de ser criticados y no presentaron esa enseñanza de la manera en que estaba escrita. Dios dice que nosotros somos responsables ante Él por eso. Vamos a tener que rendir un informe por lo que hemos hecho en este programa. Y amigo oyente, usted también tendrá que hacer lo mismo ante Dios. Y Pedro concluye diciendo en este versículo 3, y su perdición no se duerme. Parecería que él está dormitando, como que Dios estuviera descansando. Parece que él no está haciendo mucho en estos días. Bueno, amigo oyente, Habacuc también se había hecho esa pregunta y descubrió que Dios estaba actuando demasiado rápido para él. Eso lo veremos pronto en nuestro estudio del libro de ese profeta. Y Pedro nos da un ejemplo, es un ejemplo triple de los ángeles aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de su segunda epístola. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, aquí dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Esto es algo fuera de lo común. ¿Acaso pueden pecar los ángeles? Sí, amigo oyente, los ángeles pecan también. Y este es un ejemplo de la manera en que obra Satanás. En el versículo 5 tenemos otro ejemplo y se refiere a Noé. Continúa diciendo Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro dice aquí que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Aquí tenemos referencia al mundo. Y luego en el versículo siguiente, Él nos da el tercer ejemplo, cuando dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron convertidas en cenizas. Esto tiene referencia a la carne. Por tanto, tenemos aquí 3 cosas: el mundo, la carne y el diablo. Solamente que Pedro menciona al diablo primero. El diablo, el mundo y la carne. Estos son los 3 enemigos de los cuales debemos estar siempre conscientes usted y yo. El apóstol Juan, el apóstol del amor, nos dice,
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Él no se está refiriendo a las hermosas flores, al mar y las montañas, sino que está hablando del sistema mundial en el cual vivimos y que está en contra de Dios. Pedro aquí nos habla primero en cuanto al diablo, y nos indica que en el pasado Dios juzgó a los ángeles. Ahora estamos entrando aquí en una zona que es muy discutible, es algo que es muy popular en el presente. A esto se le concede demasiada atención. Muchos libros han sido escritos y se está escribiendo en cuanto a Satanás y los demonios y cosas por el estilo. Suponemos que tienen su lugar, pero nosotros pensamos que es necesario dar más énfasis a lo positivo. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que él tenía un mensaje en cuanto al anticristo y que siempre concluía diciendo, bueno, ustedes pueden ver que no sé mucho del anticristo y no quiero saber mucho de él. Del que me interesa saber mucho es de Cristo. Y no podemos encontrar a ningún escritor que diga, a fin de conocer al anticristo. Sin embargo, Pablo dice, a fin de conocerle, es decir, a Cristo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es vida eterna, amigo oyente, el conocer a Dios el Padre y al Hijo, el Señor Jesucristo, a quien Él envió. No podemos encontrar en ninguna parte donde podamos aprender todo en cuanto al anticristo, o que podamos saber todo en cuanto a Satanás. No somos ignorantes, claro, en cuanto a sus artimañas. Tenemos que tener cuidado con él, pero a veces se le da demasiada atención a eso. Ahora él se encuentra mencionado en la palabra de Dios, por tanto, vamos a tratar con esto por algunos momentos. En el versículo 4 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay muchos que opinan que esto es en referencia a lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Bueno, esa no es nuestra opinión, porque no pensamos que los hijos de Dios allí mencionados eran ángeles. Pensamos que en Génesis se habla de la genealogía del hombre. Es esa familia que iba llevando las cosas hacia la venida de Cristo y que le traería a Él a este mundo. Y ese linaje estaba entremezclado con el mundo, con el linaje de Caín. Eso produjo una generación que provocó finalmente que Dios enviara el diluvio. Por eso es que no pensamos que esto tenga alguna referencia al capítulo 6 de Génesis. El próximo versículo se referirá al diluvio, pero bajo un título completamente diferente. Es el mundo. Aquí en este versículo 4 es en referencia al diablo. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, creemos que debemos utilizar un poco nuestra imaginación. Aún así, la Escritura nos presenta algunos puntos algo nebulosos sobre esto. Usted se dará cuenta que Judas habla también de esto. El libro de Apocalipsis nos dice algo. Algo también nos dicen los profetas como para iniciar las cosas. Amigo oyente, antes que el hombre fuera colocado en esta tierra, y en realidad el hombre es un recién llegado al mundo, ya que no hemos estado aquí por mucho tiempo. Pero antes de que llegara el hombre, aparentemente existía otra creación aquí, y Dios ya tenía un programa encaminado antes de que apareciera el hombre, y ya había muchas inteligencias creadas. Entre esos ángeles que eran mensajeros de Dios, creación de Dios, tuvo lugar una rebelión contra Dios, y aparentemente algunos de ellos decidieron seguir a Satanás. Aquí se nos dice que algunos ya se encuentran encadenados, ellos ya están encarcelados. Pero unos cuantos no han sido llevados aún al lugar donde ya fueran inactivos, sino que están muy activos en el mundo presente. Y creemos que estos son los demonios de los cuales leemos hoy en la palabra de Dios. Creemos que estamos hoy observando la reaparición de lo sobrenatural. Hay muchos libros que se han escrito sobre este tema al pasar de los años, pero es algo que se debe tomar con mucho cuidado, porque hay demasiado que es falso en lo que se refiere a los demonios. Pero existe una realidad en cuanto a lo sobrenatural en el mundo. Y cuando tiene lugar algo que parece milagroso, no necesariamente indica que Dios fue quien lo hizo, porque Satanás tiene cierto poder también. Esta es una referencia a algo que tuvo lugar antes que el hombre fuera colocado en esta tierra, una rebelión contra Dios encabezada por Satanás, y se nos dice que él llevó junto a él una gran compañía de las inteligencias creadas por Dios, a las cuales nosotros llamamos ángeles. Y aquí dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Ahora esa palabra que indica infierno aquí es una palabra muy poco común. No se menciona en muchos lugares de las Escrituras. La palabra que se utiliza es tártaros. Proviene del griego. Los griegos hablaban de los perdidos que vivían en Tártaro. No es de la forma en que nosotros pensamos que es.
El infierno aún no ha abierto sus puertas para hacer negocios hoy. El infierno no abrirá sus puertas hasta después de bastante tiempo. Satanás no está en el infierno. Él se encuentra en la creación de Dios. Él va a la presencia de Dios, según el libro de Job. Y luego él desciende aquí a esta tierra, buscando a quien devorar. El apóstol Pedro nos va a decir eso. Es como un león rugiente que recorre toda la tierra. Él no está en el infierno, pero algunos de los ángeles ya están encarcelados. Y aquí se nos dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y aquí tenemos otra palabra muy interesante. La palabra que se utiliza para prisiones es seira. Hay algunos que piensan que debería ser seiros, porque esa es la palabra que se usa en muchos de los mejores textos. Y seiros significa cuevas o cavernas. Las dos palabras son muy similares, por cierto, seira o seiros. De modo que aparentemente indica aquí que lo que tenemos son cuevas de tinieblas que son reservadas para el juicio. No queremos elaborar esto demasiado, pero hay personas que piensan que el infierno es un lugar de fuego. Nosotros opinamos que es un lugar de tinieblas, y las tinieblas y el fuego no van juntos. Esto es algo para que usted considere, amigo oyente. ¿Puede usted pensar en pasar la eternidad en tinieblas para ser reservado al juicio? O sea que estos aún no han sido juzgados. Este es pues el primer ejemplo que él nos da de que Dios va a juzgar el mal, a Satanás, aquello que es falso. Y continúa diciendo aquí en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el capítulo 3 él va a hablar en cuanto a 3 mundos diferentes: el mundo que era, el mundo que es, y el mundo que vendrá. Y dice, no perdonó al mundo antiguo, es decir, antes de Noé, sino que guardó a Noé, la 8ª persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La gente de entonces era religiosa. Lo que ocurría era que ellos sencillamente habían dejado a Dios fuera de su religión. Estaban viviendo como si Dios no existiera, y estaban viviendo en la carne. Y amigo oyente, hay algunos que piensan que uno puede vivir en la carne y sacar algo bueno de allí. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que no hay nada bueno allí. El apóstol Pablo dice, he descubierto que en mi carne no mora cosa buena. En un informe publicado por el Dr. Turnbull en su libro Gente de la Montaña, habla de cierta clase de gente que fue descubierta en África, y ese doctor hizo un estudio de esa gente. Ellos están viviendo, según él, peor que los animales. A los niños se los quita del lado de la madre cuando tienen apenas 3 años, y tienen que proveerse por sí mismos para sus necesidades o morir. Estos niños se encuentran con cualquier cosa que les sirva de comida, la corteza de los árboles o insectos, y buscan las cosas que dejan los animales salvajes. Así es que, literalmente, los más fuertes le quitan la comida de la boca a los más débiles. Y el autor dice que es un insulto a los animales llamar al comportamiento de esta gente bestialidad. Ahora, este hombre que así describe a esta gente no es creyente. Esta gente se llama los IK. Y los IK nos enseñan, según el doctor Turnbull, que como dijimos, no es creyente. Dice que esta gente nos enseña que nuestros valores humanos no son inherentes en la humanidad para nada, sino que son asociados solo con la forma particular de supervivencia llamada sociedad, y que todo, aun la misma sociedad, son lujos que pueden ser dejados de lado. Es decir que el hombre, aparte de Dios, no es nada sino un animal. Y es un insulto aún al animal que se diga que un hombre es eso. Amigo oyente, es Dios quien da los valores. Dios es quien da las normas morales de hoy, y ninguna de ellas son inherentes en nosotros en el presente. Era la clase de mundo que Dios destruyó por medio del diluvio. El corazón del hombre, amigo oyente, es malo y es malo continuamente, y la violencia se encontraba en la tierra en aquel día. Y Dios obró bien al traer juicio en esa época en particular. Quizá a usted no le guste eso, amigo oyente. Lo sentimos mucho si piensa así, pero sucede que usted vive en el mundo de Dios. Y este mundo va a funcionar según sus reglas, las reglas de Dios. Usted puede estar seguro de eso. Y usted bien puede conformarse a eso o salir del mundo. No sabemos a dónde puede ir usted si se sale de aquí, pero tiene que ir a algún lugar. Ahora, en el versículo 6 menciona el tercer ejemplo cuando dice, «Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente». Aquí vemos que Dios juzgó a la carne. Esta gente estaba entregada a la sodomía. La homosexualidad era algo aprobado en Sodoma y en otros países también en el presente.
De esto vamos a hablar más adelante en nuestro próximo programa y del por qué Dios libró a Lot. Después de todo, cuando uno lee su historia en el libro de Génesis, no aparece demasiado bueno para nosotros. Sin embargo, Dios le libró, y usted podrá apreciar por qué en la próxima oportunidad. Esta sección en la cual nos encontramos es algo realmente tremendo, amigo oyente. 3 ejemplos de los muchos hechos de Dios en el pasado. Amigo oyente, Él no ha cambiado. Si Él ha hecho eso en el pasado, lo va a hacer en el futuro también. Y aquí nos detenemos por hoy. Sin embargo, le recomendamos estudiar los siguientes versículos de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar más familiarizado con su contenido en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Regresamos hoy, amigo oyente, a este destacado capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Un capítulo que nos habla de la apostasía que vendrá en la iglesia. Y esta apostasía es llevada a la iglesia por medio de falsos maestros, y tanto los falsos maestros como aquellos que les siguen serán juzgados. El apóstol Pedro nos ha presentado 3 ejemplos que nos muestran el hecho de que Dios en el pasado ha juzgado, ha castigado a aquellos que son falsos y que son personas pseudo-religiosas, y que Él va a hacerlo en el futuro también. Aquí se nos presenta la base. En primer lugar, dijimos que fueron los ángeles los que fueron castigados. Dice aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Nosotros no sabemos mucho en cuanto a eso, ya que no tenemos mucha información. En Apocalipsis se nos informa de una de las declaraciones más notables que tenemos en el capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis, donde dice, «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles». En el pasado, aparentemente tuvo lugar una rebelión contra Dios, encabezada por esa criatura que hoy conocemos como Satanás, o el diablo. Y tiene muchos nombres: el gran engañador. Él es un mentiroso desde el mismo principio, y esta criatura se rebeló contra Dios, y luego le siguieron una gran cantidad de ángeles. Algunos de ellos vemos que aún se encuentran con Él en el presente, porque el libro de Apocalipsis nos dice que habrá aquellos que serán arrojados junto con Él. El apóstol Pedro nos dice aquí que en el pasado, algunos fueron entregados a prisiones de oscuridad, esperando el momento del juicio. O sea que ellos ya han sido acusados y hallados culpables. Dios los ha declarado culpables, y ellos están esperando ahora el juicio que vendrá sobre ellos. Aquí leemos, para ser reservados al juicio. Eso nos habla del diablo. Luego el mundo se presenta en la historia de Noé. El versículo 5 dice, el mundo de los impíos. Ahora, cuando aquí habla de Noé, la octava persona, nos dice que él estaba con otras 7 personas. De modo que él es el número 8. Había otras 7 personas que fueron salvas también. Y eso indica que fue Noé, sus 3 hijos y sus esposas, y la esposa de Noé. Así es que tenemos a 8 personas que sobrevivieron al diluvio. Es decir, que Dios estaba juzgando al mundo en aquel día. Noé era un predicador. Noé era el pregonero de justicia. Ahora, ¿qué es lo que indica eso? Sencillamente lo siguiente, que en aquel día, cuando tenía lugar una rebelión contra Dios, un día cuando el mundo era sin ley, y se nos dice que todo pensamiento e imaginación del corazón del hombre era continuamente maldad, Dios actuó en un juicio por medio del diluvio, y con eso le puso punto final al mundo antes de Noé. Ese mundo que había llegado a ser, con la excepción de un hombre y su familia, un mundo completamente impío, sin Dios, y uno puede apreciar que no pasaría mucho tiempo hasta que todo el mundo se encontrara en tal posición. Y Dios tendría que juzgarlo, y no habría salvación para nadie después de eso. En realidad, el juicio tenía en mente el futuro que se acercaba. Y eso nos revela el cuidado de Dios y el respeto por la vida humana que Él ha creado. Ahora, después del diluvio, y para poner un límite al crimen y a la anarquía, Dios le dio al hombre un edicto. Él dijo, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Hay personas que se oponen hoy contra la pena capital. Esta gente alega diciendo, no matarás. Usan este versículo, este mandamiento, como argumento contra la pena capital. Pero eso tiene referencia a una persona que tiene odio en su corazón y expresa esos sentimientos carnales en forma violenta y da muerte a otro ser humano. Bueno, amigo oyente, eso es asesinato, eso es homicidio. Y Dios le ha dado a los gobiernos la autoridad para ejecutar a aquella persona que toma la vida de otro ser humano. ¿Por qué? Bueno, amigo oyente, usted debe mostrar respeto por la vida humana.
Y eso lo hace no dejando en libertad a un criminal y a un asesino que ha destruido a otro ser humano, sino que usted demuestra respeto y valor por la vida humana cuando toma la vida de un asesino que ha fracasado en respetar a otro ser humano. Ese criminal demuestra su odio para otro ser humano dándole muerte por alguna razón propia o alguna razón pecaminosa. Y hay muchos que hoy se ponen del lado del criminal, demuestran su simpatía para con él. Dicen, pero él es un ser humano, no queremos quitarle la vida. Y como resultado de eso, hay muchos jueces que tienen corazones tiernos y las cabezas tiernas, y no quieren aplicar la pena de muerte contra los criminales. Pero amigo oyente, él le quitó la vida a otra persona. Es por eso que en algunas partes los ciudadanos mismos están votando para que se vuelva a aceptar la pena capital. Pero es casi imposible hacer eso. ¿Por qué? Debido a la clase de líderes que tienen las naciones hoy. Ellos no conocen el programa y el plan de Dios. Y como resultado de todo eso, los criminales, en lugar de estar en las cárceles, están en las calles. Y los ciudadanos honrados tienen que estar como en prisiones en sus propios hogares. En algunos lugares es necesario poner cerrojos por todas partes en las puertas, barras en las ventanas, rejas por aquí y por allá, para que por medio de eso protegerse la gente de esa casa. ¿Por qué? Porque hay muchos criminales y asesinos libres por las calles. Y no se llega a mostrar respeto por la vida humana hasta cuando esa gente, esos criminales, estén encerrados. Es entonces cuando se demuestra la dignidad. Lo que ocurre hoy, amigo oyente, es lo mismo que ocurrió en los días de Noé, y esa clase de gente fue destruida por medio del juicio. En nuestros días se ve demasiado libertinaje. No solamente tenemos borrachos y alcohólicos por todas partes, sino que también tenemos asesinos y ladrones. Es algo alarmante. ¿Por qué? Bueno, en los colegios y universidades ya no se enseña la moral, porque ellos dicen que ese no es el propósito de los cursos. Después de todo, si solo se educa a Juanito, él saldrá bien. Uno no debe aplicar la vara de la educación al asiento del conocimiento. Si lo hace, puede arruinar a este pequeñito y no va a poder expresarse adecuadamente. Pero el caso es que Juanito ya se está expresando hoy, y es un ladrón, un asesino y un homosexual. Permítanos decirle, amigo oyente, el Señor Jesús dijo que del corazón humano salen las cosas más desagradables, más horribles que uno puede imaginar. Es necesario tener disciplina. El incrédulo tiene que tener una forma de gobierno disciplinada. Si no es así, entonces esa nación será destruida. Ese es el punto número 2. El número 3 lo encontramos en el versículo 6, donde leemos, «Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente». Ahora, Sodoma y Gomorra ilustran la carne, y el apóstol Pedro va a hablar en cuanto a la carne en lo que resta de este capítulo. Y es algo realmente abominable. Usted y yo tenemos la vieja naturaleza, y es una naturaleza que cuando se expresa a sí misma, se expresa en aquello que es abominable, aquello que es impío, aquello que es realmente malvado. Y en algunos lugares se están pasando leyes donde se aprueba la existencia de organizaciones homosexuales. Usted no nos puede hacer creer, amigo oyente, que por medio de algunas leyes y haciendo esto algo legal, que de alguna forma u otra se le da cierta dignidad a las personas. Dios ha dicho que cuando ellos descienden a una posición tan baja, que Él los abandona. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y cuando una nación permite esto, cuando solamente sonríe, cuando observa algo así, entonces eso causa que esa abominación aumente y crezca en ese país. Hace algún tiempo recibimos carta de un matrimonio que nos envió una epístola bastante triste, por cierto. Es una de esas cartas que no leemos por radio. En esa carta esta pareja nos decía que habían enviado a su hijo a la universidad y que cuando éste regresó se había convertido en un homosexual. Esto es algo verdaderamente trágico, realmente terrible. Y qué quebrantamiento de corazón para estos padres. Ahora hemos leído en el versículo anterior de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y en esa zona vivía un hombre del cual se nos habla en los versículos 7 y 8 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro, donde se nos dice, «Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos». La palabra que nos interesa a nosotros aquí en primer lugar es la palabra afligía. Nos parece que no nos comunica lo que en realidad Pedro está tratando de decir aquí.
Esta palabra en el griego, y tenemos que referirnos al griego en las epístolas de Pedro, porque este hombre, hay quienes dicen que no usa un buen griego. Sin embargo, uno tiene que buscar en el griego más de las palabras que Pedro ha usado que las que cualquier otro ha usado, aún más que el apóstol Pablo. La palabra que él utiliza aquí es kataponeo, y quiere decir, según Trench, fatigar con trabajo o agotar con demasiada labor. Significa afligir, oprimir con maldad, en realidad atormentar. Este es uno de los métodos utilizados en algunos países para tratar de obtener información de algunas personas, sometiéndolas a tortura, bajo una luz brillante, haciéndoles preguntas continuamente, arrancándoles las uñas y torturándolos de diferentes maneras. Pues bien, esta palabra tiene eso en sí mismo. Y este hombre Lot, en la ciudad de Sodoma, afligía cada día su alma justa. Él nunca se sentía feliz allí. Él se sentía atormentado por dentro. Era un tormento, una tortura para él vivir en Sodoma. Pero cuando uno lee su historia allá en el libro de Génesis, no recibe esa impresión. Estamos muy agradecidos de que Pedro vino y nos cuenta esto, porque somos capaces de decir que Lot no había sido salvo. Y hablando honradamente, amigo oyente, cuando uno lee esta historia en cuanto a Lot, uno llega a la conclusión, cuando él fue a la ciudad de Sodoma, que él fue demasiado lejos y perdió a la mayor parte de su familia, sus 2 hijas que huyeron junto con él. Cuando uno lee la historia, uno hubiera deseado que hubieran permanecido en esa ciudad. Pero lo interesante aquí es que Dios les sacó de la ciudad de Sodoma, y esto se nos da, según se nos dice, como ejemplo. Ahora, ¿un ejemplo de qué? Bueno, en primer lugar, creemos que usted y yo vamos a recibir 2 grandes sorpresas cuando lleguemos al cielo. Una de ellas será que allí no vamos a ver algunas personas que nosotros pensábamos que llegarían al cielo. Pero esa gente no va a estar allí. No eran genuinos, aunque nosotros pensábamos que lo eran. Y luego creemos que la sorpresa más grande que vamos a recibir es esta, que habrá allí personas que nosotros nunca nos imaginábamos llegarían a ser hijos de Dios. La razón para esto es que esta gente no tenía un testimonio que valiera la pena. Y no creemos que este hombre, Lot, haya tenido un buen testimonio. Usted recuerda que cuando los ángeles llegaron, le dijeron que las ciudades de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, y él fue a decirle esto a sus yernos. Y Lot dijo, he recibido palabra de Dios que él va a destruir esta ciudad, él va a juzgarla y debemos salir de aquí. Pero ellos se burlaron de él. Le dijeron, nosotros no te creemos, viejito. Tu vida aquí no nos revela que haya sido una vida en la cual se demuestre mucha fe y confianza en Dios. Él no tenía un buen testimonio. Y nosotros hemos llegado a la conclusión, si hubiéramos leído nada más que la historia del libro de Génesis, también estaríamos dispuestos a decir, bueno, Lot no logró llegar a ser salvo. Él no era un hombre salvo. Pero no podemos decir eso, porque aquí se nos dice, y libró al justo Lot. Y esto no significa que fue él solo, sino que sus 2 hijas le acompañaron y también su esposa, aunque ella no fue muy lejos. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. A él no le agradaba nada todo eso. Era aborrecida toda esa situación para él. Él era un hombre justo. Y esto quiere decir que él era justificado ante Dios porque él confiaba en Dios, de la misma manera en que lo hizo Abraham. ¿Ve usted? Él y Abraham eran parientes. Lot confió en Dios, pero él no vivió la clase de vida que vivió Abraham, lo cual fue un testimonio para todo el mundo. A Lot se le presenta en las páginas de las Escrituras como un santo de Dios que fue justificado a causa de su fe, pero su vida negaba todo lo que él creía, y él nunca tuvo un momento de paz aquí en la tierra. Lo interesante de todo esto lo vemos en el versículo 8 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro, donde el apóstol nos dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Escuche usted, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Usted se puede imaginar, amigo oyente, la inmundicia que este hombre tenía que contemplar y las cosas que él tenía que oír. Hablando honradamente, amigo oyente, no creemos que un hijo de Dios pueda mantener una conversación inmunda, y una conversación inmunda llevará a hacer acciones inmundas, como veremos más adelante en este capítulo. Ahora aquí tenemos otra lección, y es la lección más grande de todas, y es la siguiente. Dios le dijo a Lot, tú tendrás que salir de la ciudad porque yo he venido a destruirla. Ahora había también un hombre llamado Abraham, que no estaba criticando a Lot, él estaba orando por él. Y aquí tenemos una lección muy buena para nosotros, amigo oyente.
Cierto hombre acostumbraba a criticar todo y a toda la gente. Este hombre criticaba a un destacado maestro de la Biblia, un maestro bastante respetable, y a quien Dios ha usado de una manera poderosa. Y este hombre estaba hablando con un pastor y estaba criticando a este maestro de la Biblia. Y el pastor entonces le miró fijamente a los ojos y le dijo, ¿ha orado usted alguna vez por ese predicador? Y este hombre se sonrojó y dijo que no lo había hecho. Bueno, le dijo el pastor, en lugar de criticarlo, ¿por qué no ora por él? Ore por él si usted cree que él está equivocado. Usted recuerda, amigo oyente, que Abraham oró por la ciudad de Sodoma. Él decía en su oración a Dios que si había 50 personas justas allí, le pedía a Dios que no destruyera esa ciudad. Él quería que su sobrino se salvara. Pero usted recuerda que en esa conversación con Dios, Abraham se detuvo en el número 10. Él tenía temor que Lot no fuera en realidad un hijo de Dios. Pero sí lo era, amigo oyente, y Dios le sacó de allí. Dios dijo, yo no puedo destruir esta ciudad hasta cuando tú salgas. Y la señora de Lot salió también con él. Ahora ella se volvió a mirar atrás lo que ocurría y se convirtió en estatua de sal. Ahora quizá alguien diga, bueno, eso es algo extraño, convertirse en una estatua de sal sencillamente por mirar atrás. Pero amigo oyente, ¿qué significa esto de volverse y mirar atrás? ¿Por qué miró ella hacia atrás? Porque puede que ella hubiera salido de Sodoma, pero había dejado su corazón en esa ciudad, porque ella estaba tomando parte en todo lo que tenía lugar allí. Quizá ella pertenecía a los clubes más distinguidos de la ciudad de Sodoma, y quizá tenía alguna reunión esa tarde y ella quería asistir a esa reunión. Quizá ella se quejaba ante Lot y le decía, ¿por qué tenemos que salir de la ciudad de esta manera? Luego, hay otra razón, y es que ella se volvió y miró hacia atrás porque ella no creía que Dios iba a destruir la ciudad. Y Él lo hizo. Y Él también la convirtió a ella en una estatua de sal. Pero Dios sacó a Lot de ese lugar. Amigo oyente, vemos que el rapto de la iglesia tendrá lugar antes del período de la gran tribulación, antes de que llegue el juicio, porque Él no va a dejar a ninguno de sus santos, aun aquellos que son débiles como Lot. Todos seremos sacados. Si Lot pudo salir, usted que ha confiado en Cristo como su Salvador personal, usted tiene la seguridad de una cosa, usted también podrá salir. Aquí tenemos otro ejemplo maravilloso de que la iglesia no va a pasar por el período de la gran tribulación. Estos han sido justificados por fe en Cristo Jesús, y este hombre Lot también fue justificado. Leamos el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Podríamos quizá cambiar esa palabra tentación por prueba. Alguien nos va a decir, yo creo que la iglesia está pasando a través del período de la gran tribulación. Amigo oyente, solamente permítanos decir lo siguiente. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Quizá usted no lo sepa, pero Dios sabe cómo hacerlo. Él también conoce cómo guardar o reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Dios conoce la diferencia entre estas dos cosas. Nosotros no la sabemos. El trigo y la cizaña están creciendo juntos hoy, y Él le dijo a los suyos, permitan que ambas cosas crezcan juntas. Nosotros no nos preocupamos hoy por la cizaña, aunque debemos confesar que nos gustaría no ver tantas de ellas. Pero el trigo y la cizaña están creciendo y se está esparciendo la palabra de Dios. Este es un día glorioso en el cual vivimos. Uno de estos días, Él hará esa separación cuando Él saque a los suyos de este mundo. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 2 para estar mejor preparado y obtener de esta manera un mayor provecho de este estudio bíblico. Es nuestra oración que Dios guíe su vida en todo instante. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de este maravilloso capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Y confiamos en que esto haya abierto para todos nosotros una nueva área de verdad en la palabra de Dios, y un área que será de mucha ayuda para nosotros en nuestra vida aquí en este mundo. En nuestro programa anterior llegamos al versículo 9 de este capítulo 2, y para continuar hoy creo que sería conveniente leer una vez más este versículo 9 del capítulo 2. Dice, «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». Llegará un día, amigo oyente, cuando los perdidos llegarán a presentarse ante el trono blanco para el juicio. Y luego el versículo 10, con el cual comenzamos hoy nuestro estudio, dice, «Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne,
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Note usted, mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Aquí tenemos palabras fuertes, por cierto. Lo que aquí quiere decir es que están manchados, están envueltos en esta inmundicia. Estos deseos que ellos tienen son de suciedad y de inmundicia. Este es un cuadro de aquellos que en realidad son como los animales. Pero hay aquellos que se deleitan en aquello que es vulgar, aquello que es vil, aquello que es vicioso. Ellos se regocijan en eso. Y aquí también se nos dice que ellos desprecian el señorío. Y no creemos que esta palabra señorío aquí se refiera al gobierno aquí en la tierra, como explican muchos comentaristas. Siendo que esta palabra ocurre tan pocas veces en la palabra de Dios, tenemos una buena razón para creer que en realidad significa dominio. La encontramos otra vez en el versículo 8 de la epístola del apóstol Judas, donde se traduce como autoridad. Se mencionaba en Efesios, y allí tenía que ver con el gobierno espiritual. En realidad, son aquellos que desprecian aquello que es espiritual, es decir, aquello que está sobre nosotros, aquello que Dios ha ordenado para nosotros, los ángeles y la forma que Dios está guiando su universo. Estos son aquellos que cuestionan a Dios en cuanto a todo lo que está debajo del sol. Estos no están complacidos aparentemente con nada. Y no solo eso, sino que son atrevidos y contumaces, lo que quiere decir que son audaces. Estas son personas temerarias y no les preocupa blasfemar. El utilizar ese lenguaje vil les hace sentirse comunicativos y grandes. Y aquí dice que son atrevidos y contumaces. Estas son personas que van a hacer las cosas como a ellos les parece. Las cosas suyas nada más. No temen decir mal de las potestades superiores, dice Pedro. Y la palabra que se utiliza aquí para potestades es en realidad gloria. Es decir que ellos hablan mal de aquello que es sagrado, de aquello que es santo. Es interesante notar que los hombres toman el nombre de Dios en vano. Ellos no toman el nombre de alguna ciudad en vano, o el nombre de su patrón en vano, o el de alguna persona que aborrecen. Ellos no toman el nombre de esas personas en vano, pero sí toman el nombre de Dios en vano. Y Pedro dice, no temen decir mal de las potestades superiores. De las potestades de las glorias, de este orden que Dios ha establecido en su universo. Y en el versículo 11 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Estos se han llenado de orgullo, y ellos hacen algo que los ángeles no se atreven a hacer. Cuando lleguemos a la pequeña epístola de Judas, vamos a ver allí que él nos presenta un ejemplo específico, cuando Miguel estaba luchando con Satanás en cuanto al cuerpo de Moisés. El diablo no quería que Moisés apareciera más adelante en la tierra prometida, así es que estaba luchando sobre esto, y Dios sepultó el cuerpo de Moisés. Y nos dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Aquí tenemos el espíritu que necesitamos manifestar en el presente, y este es un espíritu de humildad en el sentido que estamos entregando todo esto a Dios. Es el orgullo, amigo oyente, que nos impulsa a hablar de la forma en que lo hacemos. Cuando escuchamos a alguien en el día de hoy, aún a un creyente, que habla en cuanto al diablo y que lo pone en ridículo y lo llama con ciertos nombres e insultos, uno puede decir esto, que el arcángel Miguel no haría eso. Y si él, siendo exaltado como es, no lo haría, el pequeño hombre aquí abajo necesita tener mucho cuidado, amigo oyente. Vamos a tener más que decir en cuanto a esto cuando lleguemos allá a la epístola del apóstol Judas. Volviendo ahora aquí a la segunda epístola del apóstol Pedro, vemos en el versículo 12 que se nos dice lo siguiente. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Pero estos, dice, como animales irracionales. Estos en realidad son animales salvajes, amigo oyente. Queremos que usted note varias cosas aquí. Estos apóstatas son como animales. Y se escucha mucho hoy en cuanto a que el hombre desciende de un animal. Y cuando estudiemos el libro de Abdías, vamos a ver que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos presenta claramente que el hombre puede vivir en una posición inferior al animal. El hombre no ha descendido de ninguno de ellos, pero sí puede descender hasta el nivel de los animales y vivir como un animal. Usaremos esa ilustración en este capítulo un poquito más adelante. Son animales naturales, animales salvajes, hechos para ser tomados y destruidos, es decir, tal como se toma un animal.
Ellos han descendido a ese bajo nivel y han llegado hasta el punto donde están sin esperanza y sin ayuda. El apóstol Pedro dice aquí, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. Esto es algo que siempre nos ha sorprendido desde el mismo comienzo, cuando uno llega a ser creyente. Eso de que haya personas que pueden ser muy inteligentes y no son creyentes. Y estas personas tan inteligentes como son, no pueden comprender la palabra de Dios. En el pasado había gran cantidad de hombres inteligentes que no han tenido el conocimiento de lo que era la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos citar al político inglés William Wilberforce, quien era un alcohólico y que vivía una vida bastante agitada, por cierto. Wilberforce tenía como amigo a Edmund Burke, y cuando Wilberforce se convirtió, él quería que su amigo Burke escuchara a uno de los grandes predicadores de Escocia, y cuando se encontraba en ese lugar, le llevó a escucharle. Después quería saber qué clase de reacción tenía Burke en cuanto al sermón, y la reacción fue bastante sencilla, por cierto, y revelaba algo. El señor Burke dijo, ¿sabes una cosa? Ese predicador es un orador muy inteligente, por cierto, pero ¿de qué está hablando? Aquí tenemos, amigo oyente, a Edmund Burke, uno de los grandes estadistas ingleses, que cuando escuchó el mensaje del Evangelio dijo, no sé de lo que está hablando este hombre. Hace algún tiempo una gran denominación, en cuyas iglesias se ha predicado la justificación por la fe a través de los años, hizo una encuesta en cierta ocasión, y dijo que el 40% de los miembros creían que eran salvos por medio de las obras, por medio de sus propias obras. Cuán trágico, amigo oyente, es el ver hoy que las gentes ni siquiera comprenden el Evangelio. Muchas personas no lo comprenden, aunque lo están escuchando año tras año. Ellos no lo entienden, y eso es lo que se nos dice aquí. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, perecerán en su propia perdición. Usted recordará que antes hablamos en cuanto a la contaminación, y que Pedro dijo que habíamos escapado de la corrupción del mundo, es decir, el creyente, el Hijo de Dios. Pero estos no han escapado a la corrupción. Algunos de ellos pueden haber escapado a la contaminación del mundo, es decir, hay muchos pecadores perdidos en el día de hoy que no harían lo que este otro individuo tan malo está haciendo. Él ha escapado a la contaminación, pero ciertamente no ha escapado de la corrupción. En otras palabras, por fuera es religioso, se ha conformado con eso, hace ciertas obras, pero su corazón no está bien con Dios de ninguna manera. Y él tiene un corazón corrupto y no ha hecho absolutamente nada en cuanto a eso. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro leemos, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ahora queremos decir algo bastante fuerte, y nuestra declaración sencillamente es esta, que aquí en el versículo 13 y en el versículo siguiente vamos a ver la corrupción completa del corazón humano. Amigo oyente, cuando el hombre piensa mal, va a actuar mal. Uno no puede escapar a eso. Y vemos hoy que hay muchas personas que piensan que son los dueños de sus vidas, que pueden vivir y hacer las cosas como les plazca. En muchos gobiernos en el día de hoy hay hombres que son inmorales, y esto es bien conocido. Tienen amoríos con otras mujeres que no son sus propias esposas. Sabemos que muchos de ellos, la gran mayoría, beben y muchos beben en exceso. Y ellos dicen, esto es asunto mío, esta es mi vida privada. Amigo oyente, la vida privada de ellos no es asunto de ellos si ellos están representando al gobierno de su país, representando al pueblo. Debemos decir, amigo oyente, que si la vida privada les pertenece a ellos, entonces deberían apartarse del lugar donde están, porque están perjudicando a su país y están perjudicando a la gente. Ellos dicen, esta es mi vida, yo hago como me plazca. Amigo oyente, los hombres en el gobierno tienen que ser hombres sobrios, tienen que ser honrados, tienen que ser hombres que tengan una moral muy alta. Estas son las cosas que se necesitan mucho, por cierto, en el presente. Ahora el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. El lenguaje que usa aquí Pedro es bastante duro, por cierto. Amigo oyente, no piense usted que Dios dejará de juzgar algún día. Ellos no solo son culpables de todos estos excesos morales, pero notemos lo que dice aquí el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor,
el cual amó el premio de la maldad. En los últimos 3 libros del Nuevo Testamento se menciona a Balaam 3 veces. Aquí tenemos la primera mención, el camino de Balaam. En el libro de Judas, en el versículo 11, encontraremos el error de Balaam. Y en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, veremos la doctrina de Balaam. Cada uno de ellos es diferente. Aquí es el camino de Balaam. Ahora, ¿cuál es el camino de Balaam? Bueno, él es el hijo de Beor. Y aquí dice, el cual amó el premio de la maldad. Él sabía que no tenía que ir y profetizar contra Israel, pero a él le gustaba mucho lo que se le estaba ofreciendo. Era una persona codiciosa. Y ahora en el versículo 16 leemos, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era una locura para él hacer ese viaje. Y ese animal en el cual estaba cabalgando finalmente le habló. Un chistoso dijo que en esos días pasados era un milagro cuando hablaba un asno, pero que en nuestros días es un milagro cuando se queda con la boca cerrada. Pues bien, tenemos aquí a uno que habló y le habló a Balaam, le reprendió. ¿Por qué? A causa de su codicia. Amigo oyente, creemos que usted puede descubrir quién es el estafador religioso. Usted puede juzgar quién es él, observando la casa en la que vive, por su forma de vivir, el automóvil que maneja y el dinero que gasta. Uno puede darse cuenta generalmente de qué clase de persona es, por la forma en que vive. Y hay muchos de ellos por todas partes. Había uno en particular que era uno de estos estafadores religiosos, y este hombre vivía en una casa suntuosa. Tenía 2 automóviles lujosos de último modelo, tenía una pileta de natación en su casa, y algunas personas que le sostenían económicamente se dieron cuenta de esta situación y también descubrieron algunas cosas en su propia vida que no andaban bien. Y entonces decidieron dejar de darle su apoyo. Ah, el camino de Balaam, la codicia. Y así es como puede identificarse a un falso maestro religioso, y Dios le juzgará por eso. Siguiendo ahora adelante, podemos notar que aquí se utiliza un lenguaje bastante duro. Aquí encontramos algunas cosas que pueden decirse en cuanto a esta gente, y en el versículo 17 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro, leemos, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Creemos que la gente del campo puede comprender este versículo mucho mejor que los que viven en la ciudad. Hay tiempos de sequía que duran por un largo período, a veces 2 o 3 años. A veces uno puede observar en el campo donde hay sequía, nubes que parecen prometer lluvia. Se escuchan truenos y uno espera que muy pronto comience a llover. Sin embargo, no llueve, y todo continúa tan seco como estaba antes. Y en el día de hoy, amigo oyente, ¿cuántas personas están siguiendo a líderes así? Son como fuentes sin agua, son nubes hermosas, y utilizan un lenguaje muy florido, por cierto, y se elevan majestuosamente gracias a su oratoria, y tienen una voz muy hermosa también, y es algo tremendo observar a estas personas. Pero son, dice aquí, fuentes sin agua. Y no hay lluvia en las nubes. Y la gente se está muriendo de hambre hoy, según opinamos nosotros, deseando la palabra de Dios y no están recibiendo la palabra de Dios. Usted puede apreciar, amigo oyente, que ellos están haciendo otra cosa. Y ahora en el versículo 18 dice Pedro, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Amigo oyente, la religión agrada al ojo. La religión agrada al oído. A veces la religión agrada a la nariz, utilizando incienso. Cierto predicador dijo en una ocasión, yo siempre busco que la iglesia huela de una manera agradable todos los domingos por la mañana. Esa es la religión, amigo oyente, y no queremos ser malentendidos, y opinamos que el lugar tiene que lucir bien, que la música tiene que ser buena, y tampoco nos molesta el olor. Pero cuando el predicador depende solamente de esas cosas, entonces se convierten en concupiscencias de la carne. ¡Cuán trágico es observar a personas así! Observemos ahora el sarcasmo que utiliza aquí Simón Pedro en el versículo 19. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, dice Pedro. Ellos están atados por algún hábito y sin embargo prometen libertad a los demás. Ellos ni siquiera saben lo que es la libertad en realidad, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
Este es el cuadro que tenemos ante nosotros, amigo oyente. Ellos prometen libertad, pero ellos mismos no la conocen. Y en el versículo 20 continúa diciendo Pedro: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando el apóstol Pedro habla de la contaminación del mundo, está refiriéndose a aquello que está afuera. Hay personas que dicen: bueno, yo soy muy religioso, yo pertenezco a cierta iglesia liberal. Nosotros no creemos en nada, sencillamente hablamos en cuanto a la libertad y a la hermandad, pero eso no lo practicamos. Sin embargo, hablamos mucho en cuanto a eso. Lo hace sentirse bien a uno y tenemos una reunión hermosa, por cierto, y también tenemos una iglesia fantástica. Ellos han escapado de la contaminación, amigo oyente, sin embargo, no se pueden escapar de las corrupciones del mundo. Y no es que esta gente no haya escuchado el Evangelio. Pedro dice: por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Ellos han escuchado el Evangelio. Hay muchos que escuchan, por ejemplo, programas como los nuestros todos los días, y sin embargo, hay oyentes que nos escriben diciendo que no creen en nada. Dudan de si existe Dios, aunque nos dicen que nos escuchan todos los días. Estas personas conocen el Evangelio, y no hay necesidad de volverlo a predicar, porque lo han escuchado ya cientos de veces. Y no hay necesidad de decirles más. Han escuchado el Evangelio, pero se han vuelto a enredar en las cosas del mundo. Y Pedro dice aquí que su postrer estado viene a ser peor que el primero. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a hablar del cerdo pródigo. El Señor Jesucristo nos dio la parábola del hijo pródigo. Simón Pedro nos da la parábola del cerdo pródigo. Es algo terrible, admitimos eso, y lo observaremos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos avanzando hoy, amigo oyente, por la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 2, versículos 21 y 22. Estos versículos dicen: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En este capítulo se ha tratado de manera muy directa, por cierto, con la apostasía que vendría a la tierra y a la iglesia a través de las enseñanzas falsas. Falsos maestros se estaban introduciendo, estaban entrando a la iglesia en forma disimulada y enseñando una doctrina falsa, es decir, aquello que es contrario a la palabra de Dios. El apóstol Pedro ha estado hablando de cómo ellos habían pervertido la verdad de Dios y estaban haciendo esto para su propio beneficio. Una de las maneras por la cual se puede identificar a estos falsos maestros, y como Pedro lo presenta claramente, es que se ensalzan a sí mismos en lugar de ensalzar a Cristo. Ellos no usan la palabra de Dios, con la excepción de algunos versículos aislados que más o menos den la impresión que tienen un halo de piedad, y usan palabras falsas. Aquí se los describe como personas que usan palabras infladas y vanas. Utilizan palabras altisonantes. Tratan de impresionar a la gente de que son muy intelectuales. Y luego hacen algo más. Están interesados en ganar mucho dinero y dicen que ellos pueden cambiar a la gente. Ya vemos que quizá tengamos problemas por decir esto, pero opinamos que usted debe examinar cuidadosamente a cualquiera que dice tener algún poder sobrenatural para sanar, para hacer cosas o hacer milagros. Convendría revisar eso cuidadosamente, amigo oyente. Hay veces que una de las cosas que los identifica es que viven en el pecado y la lujuria secretamente. Usted y yo no podemos luchar contra ellos. Y no estamos tratando de hacer eso. Simplemente estamos tratando de desenmascararlos. Pero un día Dios los va a desenmascarar. Luego Pedro concluye eso diciendo que en realidad hubiera sido mejor para ellos no haber llegado a conocer el camino de la justicia. Hubiera sido mucho mejor para ellos no haber llegado a conocer a Cristo que apartarse del Evangelio. Posiblemente usted nos haya oído mencionar algo que no es originalmente nuestro. El Dr. Gawain acostumbraba a decir algo que era muy efectivo y muy cierto. Cuando él predicaba, al concluir su mensaje decía: mi amigo, si usted está aquí en el día de hoy y ha entrado como una persona incrédula, no ha sido salva, y sale de este lugar de la misma manera, entonces yo soy el peor enemigo que usted pueda tener,
porque usted ya ha escuchado el Evangelio, y usted nunca puede ir a la presencia de Dios y decirle a Él que nunca ha escuchado el Evangelio, porque sí lo ha escuchado. Y esto es peor para usted que para un pagano en el lugar más tenebroso de esta tierra. Ahora no vamos a hablar aquí de los paganos, sino que estamos hablando de ese pagano que está sentado en una iglesia hoy y rechaza el Evangelio de Jesucristo. Hay algunos que llegan a ser muy religiosos. El apóstol Pedro se refiere a ellos utilizando la palabra perro. Y no hay nada que ocupe un lugar más bajo que un perro. El perro, dice Pedro, vuelve a su vómito. Piensa en eso, amigo oyente. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Simón Pedro es quien nos presenta la parábola del puerco pródigo. Quizá usted no ha escuchado antes en cuanto a la parábola del puerco pródigo, pero aquí la tenemos. Y por supuesto se basa en la parábola del hijo pródigo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo fue quien mencionó esa parábola, es decir, la del hijo pródigo. Es una de las mejores parábolas que Él presentó. Hay aquellos que toman una posición extrema y dicen que uno no puede predicar el Evangelio de esa parábola. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, relataba que la primera ocasión en que él pasó al frente en una reunión fue en una pequeña ciudad en la zona sur del estado de Oklahoma, en los Estados Unidos, llamada Springer. No es un lugar muy grande hoy, según se cuenta, y por cierto no lo era en su día. Pero él pasó al frente y se arrodilló, y todo lo que él podía recordar de esa noche es que el predicador habló en cuanto al hijo pródigo. Él recordaba las figuras retóricas que el predicador utilizó, y él decía que estaba convencido de que ese fue un mensaje muy efectivo, y con certeza otras personas fueron salvas, pero que nadie se preocupó por explicar algo en cuanto al Evangelio. Y el Dr. McGee no llegó a comprenderlo esa noche, aunque su corazón estaba abierto para eso. Más adelante, contaba el Dr. McGee, su vida demostró que él no había sido realmente salvo en esa ocasión. Aquel predicador tomó al hijo pródigo y lo llevó a través de clubes nocturnos y lugares pecaminosos, y todos los santos esa noche pecaron en forma vicaria. Sin embargo, ese fue un mensaje muy convincente, por cierto. Ahora el hijo pródigo, amigo oyente, no demuestra cómo un pecador puede llegar a ser un hijo, sino cómo un hijo llega a ser un pecador. Es una historia conocida y no vamos a entrar en detalles, pero usted recuerda que había un padre que tenía 2 hijos. Uno de esos hijos, el más joven, quería irse a un lugar apartado. El Dr. Streeter indica que ese es el pecado de proximidad. Con esto se quiere indicar que las cosas que están cerca, a la mano, no son tan atractivas como los lugares retirados, que tienen cierta atracción. Esos lugares tienen cierto encantamiento, tienen algo que parece realmente maravilloso. Y después de todo, opinamos que la principal atracción del pecado es el misterio. Hay un dicho trivial que dice que el pasto es verde del otro lado de la cerca. Y esa es la historia de este muchacho. Él se apartó de su hogar y se fue a divertir. Tenía bastante dinero y con él logró muchos amigos. Pero cuando se acabó el dinero, tuvo que salir a buscar trabajo y tuvo que trabajar para un hombre que tenía cerdos. Estamos seguros que cuando el Señor Jesucristo dijo eso, los publicanos y los fariseos se estremecieron, porque un joven judío nunca podía descender más bajo que eso. Es decir, él había descendido a lo más bajo que se podía descender. Podríamos decir que este joven estaba usando drogas, se había entregado al sexo y había hecho las peores cosas que podía haber hecho. Este joven fue a parar a la pocilga. Ahora podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué se puede decir en cuanto a este muchacho? Alguien le hizo al Dr. Remner la siguiente pregunta. Supongamos que el muchacho hubiera muerto en la pocilga. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Y el Dr. Remner contestó, bueno, si él hubiera muerto en la pocilga, hubiera ocurrido algo seguro. Él nunca hubiera llegado a ser un puerco muerto. Él era un hijo. Él era un hijo cuando dejó su hogar y era un hijo cuando llegó a ese país apartado, alejado. Él era un hijo cuando estaba viviendo en pecado, y él es un hijo cuando llega a la pocilga. Y ya que él era un hijo, él tenía que hacer una declaración algún día. Y ningún cerdo podía haber hecho eso. Él dijo, mi padre se encuentra en esa gran casa, tiene siervos que están viviendo mejor de lo que estoy viviendo yo. Y yo soy su hijo. Y estoy viviendo aquí entre los puercos. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Ahora ningún cerdo podía decir eso, a no ser que se esté dirigiendo en la dirección opuesta. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a hacer el padre con este muchacho? Bueno, según la ley de Moisés, y no vamos a buscar esto, pero se menciona allá en Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 20.
Ese muchacho debería haber sufrido la muerte por apedreamiento. Bueno, amigo oyente, eso no fue lo que ocurrió. Él regresó a su hogar y comenzó su confesión. Él dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Pero él no pudo terminar de decir todo lo que quería. Su padre no le permitió eso. En lugar de decir lo que uno esperaba que él dijera, por lo menos uno esperaba que el padre hubiera dicho a un siervo, «Anda y córtame algunas ramas del nogal y tráelas aquí, y voy a darle una paliza a este muchacho que no se olvide jamás. Él ha arruinado mi nombre, ha gastado mi dinero y ha desperdiciado su tiempo. Ha estado en el pecado y le voy a enseñar una buena lección». Pero eso no fue lo que ocurrió, amigo oyente. Usted recuerda que ese muchacho recibió, por así decirlo, su castigo cuando vivió en esa provincia apartada. Todos los pródigos reciben su castigo cuando se encuentran lejos del hogar. Cuando ellos regresan al Padre Celestial, siempre hay un banquete preparado para ellos, y un vestido nuevo y un anillo. Y se nos dice que comenzó una gran fiesta. La diversión se encuentra en la casa del Padre, y nunca estaba en la posilga. Lo interesante de todo esto es que el apóstol Pedro dice, «la puerca lavada». Esa puerca que ya había sido lavada, estaba bastante limpia, dice, y regresa a revolcarse en el cieno. Así es que nosotros podemos agregar algo a la parábola del hijo pródigo, y es lo que este cerdito le dijo al hijo pródigo. «Hijo pródigo, ¿tú quieres dejar esta posilga tan hermosa? ¿Quieres abandonar este cieno tan lindo que tenemos aquí y quieres regresar a la casa de tu padre? Bien, eso parece algo bueno, y yo creo que voy a regresar contigo». De modo que el hijo pródigo le dijo a este cerdito, «Bueno, tú puedes ir allí conmigo, pero las cosas van a ser bastante diferentes. Vas a tener que lavarte». Así es que, cuando llegaron allí, usted recuerda que cuando el padre abrazó al hijo pródigo, él dijo que le vistieran con un vestido nuevo. Él pudo darse cuenta de la suciedad de las ropas de su hijo, y la necesidad más grande de este joven era que se diera un buen baño. Así es que, en realidad quería decir que le prepararan el baño y que le dieran ropa limpia y nueva. El aroma de este joven no era lo más apropiado para una casa y no podía vivir así. Ahora este cerdito que va con él también es lavado. Le ataron una cinta al cuello, cepillaron sus dientes con la mejor pasta dentífrica y el cerdito pudo recorrer alegremente esa casa. Pero no pasó mucho tiempo, quizá un par de días, cuando el cerdo con una mirada triste se acercó al hijo pródigo y le dice, «Oye, hijo pródigo, no me gusta vivir aquí». Y este muchacho le contesta, «¿Por qué? Aquí estamos pasando el mejor tiempo que he pasado en mi vida. Tú regresaste al hogar cuando viniste conmigo y ahora dices que no te gusta aquí. ¿Qué es lo que te sucede?». El cerdo entonces le contesta, «Bueno, no me gusta esta idea de tener sábanas blancas y limpias en la cama. Si yo pudiera ir a dormir a un lugar donde hubiera bastante fango, un buen charco, eso sería mucho mejor». Y el hijo pródigo le dice entonces, «Bueno, nosotros no tenemos eso en la casa de mi padre. Aquí uno no puede vivir en la posilga. Sencillamente no se puede hacer». Y el cerdo le dice entonces, «Y otra cosa que no me gusta es eso de sentarme a la mesa y tener que usar cuchillo y tenedor y tener un mantel blanco y tener que comer de un plato. ¿Por qué no se puede poner toda la comida en el piso? Entonces yo podría meterme allí y entonces sí tener una buena comida, por cierto». «Bueno», le dijo el hijo pródigo, «nosotros no hacemos eso». Y el cerdo dijo, «Bueno, me levantaré e iré a la casa de mi padre». Y amigo oyente, el padre de este cerdo no estaba en esa casa, y él tuvo que dirigirse a su propio hogar. Él había sido lavado, pero cuando regresó a su casa, vio que su padre se encontraba en la posilga, y ese era un lugar inmundo, por cierto, sucio, maloliente, y allí se encontraba el padre de este cerdo. Él se dirigió rápidamente a ese lugar, se metió en el fango y le dijo a su padre, «Viejo, qué contento estoy de haber regresado al hogar». ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque él era un cerdo. Y este pequeño cerdo regresó a la casa de su padre. La casa de ellos era la posilga. Y este cerdo dijo, «En la otra casa no podía cruzar el umbral, por eso es que me gusta regresar a la posilga». Ahora esto nos presenta un problema. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que él tuvo el privilegio de ser el pastor de una iglesia muy grande en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, después del año 1949. Esa era una época cuando comenzaba a ensancharse la población del estado de California. Se construían casas por todas partes, y la población se multiplicaba una y otra vez. La gente venía de todas partes, y había mucho entusiasmo durante ese período de tiempo.
Él decía que siempre le agradeció al Señor por haberle dado el privilegio de estar en esa posición tan importante en esa época. Y por cierto que fue una época muy buena. Él vio a mucha gente que aceptaba al Señor, pero siempre existía algún problema, y el problema más grande era este, que era muy difícil separar a los cerdos de los verdaderos creyentes que habían aceptado a Cristo. Era una tarea muy difícil, decía él, y encontró que era algo bastante confuso. También era una época cuando se comenzó la construcción de grandes carreteras, y él descubrió que en un punto del camino se encontraba la posilga, y en el otro, la casa del Padre. Y había muchos hijos pródigos que estaban regresando a la casa del Padre, y él pudo conversar con muchos de ellos. Y dice que en cierta ocasión pudo conversar con el hijo de un predicador que fue a visitarle, un joven elegante y apuesto. Él fue a Hollywood para tratar de obtener una posición en el cine, pero aun cuando tenía cierta atracción, le faltaba ese carisma que se necesita y no pudo lograr una buena posición. Ahora sus amigos tampoco eran de lo mejor, y entonces este joven comenzó a beber. En cierto punto en su vida, se dio cuenta que se estaba hundiendo y que era un hijo pródigo. Eso no le gustó a él, así es que fue a conversar con el Dr. McGee y le dijo, «Mi padre es un hombre maravilloso y yo no me he comportado como debiera. Yo no sé cómo me va a recibir mi padre si regreso a la casa. No sé si debo regresar o no». Y el Dr. McGee le preguntó si él podría llamarle por teléfono al padre de este joven, y este joven le dijo que estaba bien, que lo hiciera. El Dr. McGee le dijo, «Si tu padre no quiere hablar contigo, pues colgaremos el teléfono». Y este joven respondió, «Está bien». De modo que llamaron al padre por teléfono. Este contestó y era un pastor muy amable. Luego de presentarse y decir quién era, el Dr. McGee se dio cuenta que el pastor se preguntaba por qué el Dr. McGee le llamaba. Y el Dr. McGee le dijo que tenía allí en su oficina a alguien que quería conversar con él. Y el pastor sabía quién era. Él sabía que su hijo no era un cerdo, era su propio hijo. Y ese padre preguntó si era su muchacho. Y el Dr. McGee le dijo que sí. Y entonces pidió hablar con él. Y el joven comenzó a sollozar, y de seguro que el padre también derramó lágrimas cuando habló con su hijo. Y luego de la conversación, el joven dijo, «Me voy a casa». Ahora, esto es algo bastante confuso, porque a veces los hijos pródigos están del otro lado del camino, dirigiéndose a la posilga. Y lo que hace la cosa confusa es que a veces el cerdo sale de la posilga y quiere ir a la casa del padre, pero él es un cerdo. Y él se dirige a este lugar y se limpia bien y luego se convierte en una persona muy religiosa y quizá es el cerdo más grande en la iglesia. Y uno no puede darse cuenta de la diferencia porque de afuera él está muy limpio. Sin embargo, por dentro, él tiene corazón de cerdo. Y el cerdo ama el cieno, ama el lodo, ama el fango. Y por cierto que es muy confuso cuando los cerdos se están dirigiendo en una dirección y en la otra, y también los hijos pródigos están viajando en ambas direcciones. En cierta ocasión una señora se acercó a su pastor y le dijo que ella conocía a un joven que ahora era divorciado y que su esposa se había apartado también de los caminos del Señor y que en una época ese hombre era superintendente de la escuela dominical y también era un diácono. Y esta señora preguntaba, ¿es ese hombre salvo o no lo es? Y el pastor le dijo que él no sabía. Y ella le dijo, «¿Usted es un predicador y no sabe si ese hombre es salvo o no lo es?» Y el pastor le dijo que no sabía. No podía saber si él era una cosa o la otra porque solo podía observar la parte de afuera. Lo único que el pastor le pudo decir es que él vivía en una zona metropolitana donde existe este gran camino que es recorrido por los hijos pródigos y por los cerdos. Y en un punto del camino se encuentra la casa del Padre, y en el otro punto se encuentra la posilga. Y dijo el pastor, «Yo he aprendido esto, que si uno espera el tiempo suficiente, todos los cerdos regresan a la posilga y los hijos pródigos van a regresar a la casa del Padre. Todo lo que tiene que hacer uno es esperar. Si ese hombre continúa viviendo en la posilga que usted menciona, entonces ya sabe lo que él es. Él es un cerdo porque el cerdo ha sido lavado y ahora regresa otra vez a revolcarse en el cieno». Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice. Esa es la señal de la apostasía. Es por cierto un cuadro terrible el que nos presenta, y no podemos encontrar otro cuadro que sea más terrible que este en la palabra de Dios, con la excepción del capítulo 17 de Apocalipsis. Y estaremos listos más adelante para estudiar ese capítulo. Y con esto, amigo oyente, llegamos al capítulo 3 de esta segunda carta del apóstol Pedro, con el cual podemos dar comienzo a nuestro próximo programa. Mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos leer todo este capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar familiarizado con su contenido.
De esta forma, el estudio de esta epístola será de mayor comprensión para usted. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.